Pues yo quería seguir con mi comentario a las lecturas del domingo, que hemos hablado de Amós, que es la primera lectura, y hoy pasamos a la segunda lectura, que es muy interesante. Es difícil saber cómo se relaciona con la primera lectura y con el Evangelio, esta lectura de Efesios, el primer capítulo, básicamente. Yo quería hablar, como hice con Amós, de Efesios y de San Pablo. Como yo les he dicho, a veces estoy leyéndome, yo creo que lo mejor que se ha escrito sobre San Pablo, que son unas 1200 páginas de un gran estudioso anglicano, obispo emérito, profesor de Oxford, N.T. Wright, que yo después de 40 o 50 años de estudio bíblico, estoy, como se dice, en la misma página que él. El punto de vista que tenemos es holístico, es decir, la Biblia en su totalidad hay que tenerla en cuenta. Y este anglicano, que como he dicho yo, los anglicanos de este tipo son lo que se llama en inglés High Anglican o anglicanos altos, vamos a decir, son básicamente como los católicos, quizá con una discrepancia sobre el papado, que no tiene mucho que ver con esto de la Biblia. Y entonces es una delicia leer a este hombre que conoce toda la literatura, incluso greco-romana, pero conoce la Biblia perfectamente bien y cita muchísimo al libro de la sabiduría, por ejemplo, que es un libro que solo se encuentra en las Biblias católicas, no en las protestantes, y cita también mucha literatura judía, es decir, tiene un conocimiento enorme y puede ver todo el trasfondo, todo lo que subyace en los escritos de Pablo, y como he dicho yo, tiende a ser, es decir, es conservador, quizá más conservador que yo. Y muchos estudiosos, incluso en el Pontificio Instituto Bíblico donde estudié yo, es un instituto papal, vamos a decir, oficial de la Iglesia Católica en Roma, el mismo rector que dio el curso sobre Lucas que yo tomé, pues sigue la línea de la mayoría de los estudiosos de que la carta a los Efesios y la carta a los Colosenses y la segunda carta a los Tesalonicenses y las cartas a Timoteo y a Tito no son directamente de Pablo, sino de la escuela paulina, de discípulos de Pablo. Y al contrario, este gran estudioso Wright, el nombre comienza con W, defiende que son de la misma pluma de Pablo, por lo menos las dictó. Es decir, son auténticamente de Pablo y no nada más de sus discípulos, lo cual son cosas muy interesantes que yo estoy aprendiendo de él. Entonces, la carta a los Efesios muchas veces se ha dicho es la carta sobre la iglesia de Pablo, o mejor dicho, la carta sobre la relación de Cristo y la iglesia, porque a lo mejor algunos recordarán que habla de que la relación entre marido y mujer es un reflejo y se basa en la relación entre Cristo y la iglesia. Pablo, vamos a decir, ¿sí? En Efesios 5, cuando dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se harán una sola carne,
dice, gran misterio es este, lo digo respecto a Cristo y a la iglesia. Y entonces se dice eso de Efesios, y de Colosenses se dice que más bien es una carta cristológica, tiene que ver con Cristo como la plenitud de la divinidad residiendo en él. Entonces lo interesante que de esta lectura, que es una lectura súper densa y una lectura que es casi como un oasis de contemplación en medio de todas las luchas por las cuales estamos pasando, ¿verdad? Es una de las himnos, se puede decir, que se leen en el oficio divino, ¿verdad? Y yo quería hablar un poco de esta carta, ¿no? Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y a los fieles en Cristo Jesús. Así que los santos, en el lenguaje de Pablo, son todos los que han entrado en Cristo por el bautismo y han sido apartados o consagrados para Dios. Eso es lo que es un santo. Gracias a ustedes y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este estudioso está hablando mucho de cómo Pablo lo que tiene que hacer es repensar la identidad de Dios, que en el judaísmo se proclamaba y se proclama que hay un solo Dios. Pablo tiene que repensar eso para que ese único Dios se identifique plenamente con su Hijo Jesucristo. Es el misterio de la Trinidad, ¿verdad? Así que manteniendo el monoteísmo, la unicidad del único Dios, se comienza a captar o se capta desde un principio sin articularlo con detalle. Eso se hará con los concilios unos siglos después, pero desde el principio, incluso diría yo creo que Wright, desde la misma vida, el mismo ministerio de Jesús con sus apóstoles, ellos sabían que estaban en presencia de alguien que no era nada más un hombre. Yo recuerdo, por ejemplo, en Marcos 4, cuando calma el mar, se preguntan, ¿quién es este a quien el viento y el mar obedecen? Entonces, la teoría o la síntesis que hace este estudioso es que todo lo que se esperaba en Israel, que vendría el Mesías, que Dios iba a redimir al pueblo, que el exilio iba a terminar, el distanciamiento de Dios iba a terminar, que vendría Dios mismo a guiar a su pueblo. Eso lo dice Isaías, ¿no? Dios dirá, delante de ti también hará la retaguardia. Todo eso se cumple de una manera sorprendente en Cristo, crucificado y resucitado. Dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los reinos celestes, en los ámbitos celestes en Cristo, del modo que nos eligió en Él antes de hacer el mundo. Así que esta carta comienza hablando de un plan eterno de Dios, escondido en Dios y súper escondido para los paganos, los gentiles, los que no eran judíos. Dios había preparado a su pueblo de Israel por siglos, precisamente para después manifestar quién es Él
a todo el mundo, no nada más a Israel, ¿verdad? Y nos eligió para que fuésemos santos e inmaculados ante Él en caridad, el cual nos predestinó para adopción como hijos por Cristo Jesús. Así que las promesas a Abraham, que dice, bendeciré, y lo dice en el idioma original, en hebreo y en griego, a tu semilla. En tu semilla serán bendecidas todas las naciones. En ti serán bendecidas todas las naciones y bendeciré a tu semilla. Eso lo dice en el mismo llamado de Abraham en Génesis 12. Pues en Gálatas Pablo dice que la semilla es Cristo. Y el que hereda es Cristo. Y los que nos incorporamos a Cristo heredamos con Él. Dice, por ti se bendecirán todas las tribus de la tierra, engrandeceré tu nombre y haré de ti una gran nación, etc. En Gálatas eso Pablo lo explica como una profecía de que el hijo o el descendiente de Abraham, Jesús, Cristo, iba a ser el que recibía la herencia esta, ¿no? Y nosotros como hijos adoptivos incorporados a Jesús, formamos parte de esta bendición. Se in laudem gloriae gratiae sue, para alabanza de la gloria de su gracia, que es una de las frases que más quería Sor Isabel de la Trinidad, que se llamaba a sí misma Laudem Gloriae, ¿no? Alabanza de la gloria, en la cual nos hizo la gracia en su predilecto, ¿no? En su amado, por quien tenemos la redención por su sangre, la remisión de los pecados, según las riquezas de su gracia. Piense que qué lenguaje más místico, la cual ha superabundado, ha hecho superabundar en nosotros con toda sabiduría y prudencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que había propuesto, es decir, había hecho ese proyecto en él, para dispensarlo cuando llegara la plenitud de los tiempos, de recapitular todas las cosas en Cristo, las que están en el cielo y en la tierra en sí mismo. Y esta es nuestra vocación, de predestinado según su propósito, para obrar según el consejo de su voluntad, otra vez para alabanza de su gloria. Y con eso tengo que parar, quizá tenga que decir algo más la próxima vez.